Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por estar acá. Soy Horacio Riggi, subdirector del Cronista. Vamos a compartir el panel de Management y Liderazgo con Luis Guastini, perdón, director de Manpower, Gabriel Busola, presidente de Libra Seguros, y Antonio Aracre, presidente de Singenta. Les doy la bienvenida y, bueno, como les decía, vamos a hablar un poquito sobre management y liderazgo. Y les tiro la primera pregunta. Me gustaría que sea un panel donde podamos compartir diferentes opiniones, ¿no? Bueno, ¿qué es el liderazgo hoy? ¿No? ¿Qué es el liderazgo, Luis? Mira, yo creo que una de las cosas que ha generado la pandemia es muchas preguntas acerca del liderazgo y qué se requiere para ser líder. Nosotros hace un par de meses en Manpower Group hicimos un estudio a nivel global y vimos que en Argentina 1 de cada 3 líderes está angustiado, cansado, agobiado, estresado. Y entonces, frente a esta realidad que yo creo que vemos todos, la pregunta que muchos se hicieron es, bueno, ¿existe un liderazgo para cada época? ¿La pandemia ha generado nuevos liderazgos, nuevas formas de liderar? Y cuando uno se pone a estudiar a los líderes exitosos a lo largo de la historia, lo que uno entiende o aprende es que hay 5 o 6 habilidades que son comunes a todos los líderes exitosos. Inteligencia, humildad, empatía, resiliencia, integridad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué si nosotros sabemos que hay ciertas habilidades que son persistentes a lo largo de la historia, tenemos líderes que eran exitosos antes de la pandemia y durante la pandemia no... ¿Qué pasó ahora? No han podido atravesar esta situación con éxito? Y yo creo que el problema del liderazgo tiene que ver con el estereotipo, con la forma, con el imaginario que tenemos de lo que es un líder. Yo creo que si nosotros cerráramos hoy los ojos y tratáramos de imaginar que es un líder, pensaríamos en alguien que es muy carismático, alguien que se puede parar delante de una audiencia, hablar, convencer, que tiene muchas habilidades para tener respuestas para todas las preguntas y, sobre todo, muy seguro. Y en la práctica lo que uno ve es que todas esas características no son, o esas personas que tienen esas características no tienen esas habilidades que yo te mencionaba antes. Entonces, lo que ha pasado es que de alguna manera las organizaciones han ido incorporando este imaginario de líder y han contratado gente que cuando las organizaciones ya no saben cómo manejarlo, una situación tan imprevisible como la pandemia, no lo pueden, empiezan a aparecer estas debilidades o estas inconsistencias. Entonces yo diría que la pandemia de alguna manera lo que ha producido es no nuevos liderazgos, sino más bien ha mostrado las incompetencias de muchos líderes. Las incompetencias de líderes. Gabriel, ¿coincidís con eso? Sí, en cierta medida sí. Yo creo que la pandemia ha acelerado un montón de situaciones que nosotros la veíamos por ahí a un mediano o un más largo plazo. Hoy creo que hoy el líder tiene que transformarse, adaptarse a cuál es la situación que requiere el momento. Y en definitiva, hay momentos y momentos en el que uno como líder tiene que transformarse. Y en definitiva hoy yo pienso que si bien el líder o un buen líder es aquel que puede responder todas las preguntas, hoy creo que es un momento también de como líder poder hacerse cuáles son las preguntas que se necesitan obtener para poder tener una respuesta. Yo creo que ese es un momento que hoy estamos transitando, en el cual
cambian un montón de usos y de costumbres de las personas, de los equipos. En definitiva, hoy creo que el líder tiene que tener como prioridad en este momento por ahí inesperado, y como uno ve que responde y que uno ve a su equipo como es el sentir de esta situación, creo que hoy uno como líder tiene que priorizar lo que es la contención, lo que es el acercamiento a sus equipos. Creo que hoy es algo muy, muy importante, y en definitiva creo que hay momentos que vamos transitando, la vida misma, que uno tiene que saber adaptarse a cada situación, y con una responsabilidad importante, más allá de que todas las personas que participan de un equipo son importantes, nadie en definitiva es más que nadie y cada uno tiene su responsabilidad, pero sí uno como líder hoy tiene que estar muy atento a lo que necesitan las personas y a lo que uno debe generar. Indudablemente creo que hay un nuevo paradigma, ¿no?, en todo lo que es esta nueva historia y en lo que a uno le toca transitar. Y Antonio, y eso va para Antonio, porque vos hablabas de cómo tiene que ser líder, tiene que responder a todos. Luis me decía, bueno, a ver, por otro lado, el líder se descubrió en la pandemia que hay nuevos líderes que con el modelo anterior por ahí no estaban adaptados para ahora. Pero Antonio, ¿quién contiene al líder? Porque el líder también es un ser humano. Y por otro lado, sí se le marcan los errores, pero ¿de qué se agarra el líder? ¿Cómo hace para seguir liderando a pesar de su día a día? Buena pregunta, porque siempre se habla de la soledad del líder, ¿no? O sea, de que es difícil para el número uno de una organización encontrar un espacio de contención como el que vos referís. Quizás lo primero que deberíamos aceptar es que el líder no es un superhéroe, porque a veces es más fácil definir algo por lo que no es que por lo que es. Yo lo escuchaba a Luis intentando dar las características que son, por cierto, muy valiosas y muy ciertas, pero también es verdad que no todas las organizaciones son iguales, las culturas organizacionales son más permeables a algunos tipos de liderazgos, otras culturas a otros tipos de liderazgos. Pero además hay negocios que están en un proceso de expansión y crecimiento y hay otros que están en un proceso de madurez y de resignificación de su posicionamiento en el mercado. Y estoy seguro que esos negocios requieren estilos de liderazgos muy diferentes. Hay cuestiones generacionales también. O sea, yo pienso cuando yo tenía 30 años y veía al gerente general de mi compañía y yo decía, yo quiero esa posición, quiero ser como envidiable, él. Claro. porque decidía todo, no le rendía cuentas a nadie, o a lo sumo a la casa matriz. Los empleados no teníamos el derecho de objetar o de cuestionar su estilo, ¿no? Y hoy vos sos plebiscitado todos los años con tus empleados con una encuesta de clima que dicen cómo te comportás vos como líder, y además los accionistas te piden rentabilidad y las autoridades gubernamentales un buen comportamiento como empresa ciudadana del mundo y del país. Es decir, que estás plebiscitado todo el tiempo por todos los stakeholders, ¿no? Las habilidades de comunicación son cada vez más precisas, de que se necesita alguien, no sé si que pueda hablar en público y demás, pero que pueda expresar lo que la compañía necesita que esa persona diga. Y esto me parece que lo primero que hay que aceptar es que va cambiando. Y hay momentos en que uno es un buen líder para una determinada organización y después para otra etapa puede no serlo, y hay que saber dar ese paso y pasar a otra etapa y a otra organización. Y esto es por ahí, desde la óptica personal del líder, es un poco más difícil. Claro. Ahora, Luis, Antonio recién decía, bueno, hay cambios culturales también. Recién fuera de cámara también decíamos lo mismo, ¿no? Hay cambios culturales. ¿Cómo cambió todo esto? ¿Cambió por la pandemia o cambió porque hay una nueva sociedad que resurge mucho más rápido de los cambios anteriores? Yo creo que si nos remontamos hace unos años atrás y escuchábamos paneles como estos antes de la pandemia, seguramente muchos iban a estar hablando o hablaban de
los cambios que iba a producir la tecnología, ¿no? El avance exponencial que tiene la tecnología y cómo eso tiene un impacto y una repercusión en la sociedad y tiene una repercusión en las organizaciones. Sumado a visiones que tienen las distintas generaciones respecto a la realidad, eso se veía venir una modificación importante. Ahora, ¿qué es lo que pasó con la pandemia? Yo creo que la pandemia lo que ha generado es un aceleramiento. Me parece que en la visión prepandémica todos mirábamos como arriba del Titanic el iceberg que estaba ahí, pero estaba lejos. Estaba muy lejos. Estaba todavía, lejos, claro. entonces sí, es cierto, la tecnología va a cambiar muy rápido, pero bueno, tenemos tiempo. Sí, sabíamos que venía, pero... En 3 días tuvimos que hacer cambios que en otras circunstancias hubieran llevado años. Entonces, es cierto que hay un cambio de fondo, pero que ha sido potenciado terriblemente por la pandemia. Por la pandemia. Y Gabriel, ¿qué cambios ves vos en tu empresa? Digamos? ¿Qué cambió culturalmente en los últimos años? Digo, más allá de la pandemia, digo, una persona que se incorpora a la empresa, ¿tiene la misma característica que una persona que se incorporaba hace 5 años? Sí, fundamentalmente lo que hay es un cambio generacional también, ¿no? Que hoy la manera de pensar que tiene una persona de una cierta edad no es la misma que por ahí uno mismo viene armado. Entonces también ahí es una adaptación y en ese sentido, más allá de lo que naturalmente aceleró la pandemia, un montón de hechos como marcamos que podrían haber sido para un tiempo más adelante. Hoy el cambio generacional es algo que para mí es importantísimo y yo lo veo claro. Lo veo claro en el sentido de lo que es mi equipo, como me lo preguntás. Y veo que hoy una persona ya prioriza otras situaciones. Antes por ahí uno ha transitado un momento, por ahí no del lado del líder, del lado de haber participado en equipos, pero bueno, que era un momento diferente donde la prioridad era cumplir un horario estipulado de trabajo, que por ahí era no tener tanto el equilibrio y el darlo todo para encontrar un resultado mucho más adelante. Y hoy yo creo que las personas de esta nueva generación y de las generaciones que vienen están priorizando disfrutar en el mientras, disfrutar el camino, algo que por ahí hoy uno se replantea y también uno desde la autocrítica y desde el mirar y desde el saber que hoy como líderes nadie es superhéroe, sino que todo lo que uno hoy puede encontrar como respuesta es sobre lo vivido y no por saberlo. Y entonces esto es algo que yo veo, en definitiva, el hecho de que cambian un montón de metodologías, de cambian un montón de maneras. Hoy se prioriza otra situación, el hecho del confort del equipo, el hecho de no tanto estar sobre los incentivos estándares, ¿no? De lo que es un auto, de lo que es un vale, de lo que es lo que tradicionalmente se viene haciendo, sino que hoy hay otras maneras, hoy es más sobre lo que es la vida saludable, lo que es el ejercicio, las metodologías diferentes y los conceptos diferentes que uno, me parece, desde mi opinión, que se debe adoptar como empresa para entregarle al equipo lo que hoy realmente necesita. Esto es un cambio que veo, es un cambio generacional, que creo que ha sido muy acelerado por el tema de la pandemia, pero indudablemente es lo que viene. Yo lo veo por ahí. Lo ves por ahí. Y Antonio, ¿lo ves positivo los cambios esto? Y por otro lado, ¿qué te reclama la gente, digamos? ¿Qué te reclama vos como líder? ¿Qué te llega? Algunas cosas tal vez no te enterás, pero bueno, lo que te llega. No te enterás si no querés. Si no querés, bien. Si querés enterarte, tenés muchos mecanismos para hacerlo. Y la gente quiere, yo te diría básicamente 3 cosas haciendo un poco de simplificación. La primera es una conexión del negocio de la empresa con sus valores personales, ¿no? Tiene que sentir que hay un propósito en lo que hace que va más allá del trabajo cotidiano. Tiene que haber una identificación con esta misión que tiene la organización y su participación, la participación de ese empleado en ese propósito más altruista. Bien. Y eso es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones. La segunda cosa, le tiene que gustar lo que hace.
Una persona que viene a disgusto, una persona que encuentra que su trabajo no lo satisface, que es muy rutinario, que no aprende, que no se desarrolla, va a tratar de escapar de ese lugar si puede. Y si no puede, va a estar a disgusto o a desgano. Y la tercera cosa, yo diría, tiene que también sentir que su jefe lo respeta. Una de las causas por las cuales las personas se van de las empresas, y es una causa bastante profunda, es por el malestar en su relación con su jefe directo, y tiene que estar en un ambiente de trabajo donde vea diversidad, gente de distintas culturas, edades, que puede aprender de otros porque encuentra gente distinta en su entorno, ¿no? Y de esa diversidad sale seguramente la innovación, sale algo mejor. Bien. Y Sí. podría agregar algo que Obvio, me parece claro, muy dale. interesante. Hoy ya para mí no se prioriza la remuneración de lo que es lo económico solamente. Hoy hay una remuneración de lo emocional, ¿no? Que es esto que te plantea, que me parece muy interesante. Y hoy las prioridades son otras en ese sentido, ¿no? Creo que la remuneración emocional es una definición que hoy creo que no se trabaja. Hoy se trabaja mucho sobre el liderazgo y sobre el tratar de ejecutar sobre más lo que es la pasión que lo que es la presión. Entonces hoy me parece que esto es algo que también quería remarcar porque es un punto que me preguntaste, Santi, y me parece que esto también se ha transformado y modificado. Sí, tocaste un tema que me parece esencial, ¿no? En cuanto a que esto va para los tres, le quiero preguntar a los tres lo mismo, y tiene que ver cómo haces para retener a los talentos, porque por un lado el crecimiento, lo que decía Antonio, también es para tener en cuenta, ¿no? Decir, bueno, mira, si te quedas siempre en el mismo lugar, la sensación es que estás siempre con la misma gente, más allá de las variables que pueda presentar una empresa, pero hoy la gente requiere también, las nuevas generaciones requieren otra diversidad de cosas. Si te quedas en el mismo lugar, tenés menos experiencias de alguna forma, pero por otro lado, vos como empresa querés retener, sobre todo a los que realmente considerás los talentos, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Empezamos por vos, Sí, Luis. a mí mucho no me gusta hablar de la palabra retención porque retención Suena me feo, suena, ya. me suena Sí. a cárcel, ¿no? Claro. A jaula de oro. Jaula. Es verdad. Antes se usaba ese concepto, ¿no? El jaula de oro, tenerlo bien remunerado Sí. para que no se te vaya. ¿Cuál es el valor? Hoy ya no. Claro. Yo prefiero hablar de opción, ¿no? Y de hecho, que sea una opción que se revalida todos los días. Ahora, hay una realidad que vemos a diario en el mundo y en Argentina también. Estamos pasando por una paradoja bastante particular, que es que tenemos muchísima gente en el mercado laboral que busca trabajo y no lo encuentra. Y muchas empresas que buscan talento con determinadas habilidades y no lo encuentran. Entonces, este desfasaje entre la oferta y la demanda lo que ha generado es un grupo, o ha puesto en evidencia un grupo reducido de personas que tienen esas habilidades, que tienen esas competencias, por la que las empresas compiten duramente para atraerlas y para que se queden en su organización. A la cárcel. No. En general, las personas que tienen estas habilidades tienen muchas de las cosas que mencionaba sobre sentido de propósito, necesidad de tener una claridad respecto al desarrollo, el sentido de una remuneración integral, ¿no? que contemple lo emocional. Yo le agregaría otro aspecto más, que tal vez es más coyuntural, pero que todavía, a mi modo de ver, no está resuelto, que es que la pandemia ha acelerado una mayor conciencia respecto de la integración entre la vida personal y la vida laboral, ¿no? Entonces, sobre todo en las nuevas generaciones, yo lo que noto es, no hay un rechazo absoluto a una presencialidad, pero sí hay un deseo de bastante racionalidad en la toma de decisiones de las organizaciones en lo que se trata o en lo que refiere a preservar ese equilibrio entre la vida personal y laboral. Yo creo que es imposible hoy para una empresa poder conservar el talento
apelando a modismos de hace 10 años, ¿no? En donde se decía, bueno, esto es así por política de la empresa, sin explicar demasiado, ¿no? Algo muy, muy vago y ambiguo. Entonces, yo creo, y lo vemos a diario en Manpower, en nuestros procesos de reclutamiento, como si no hay claridad respecto de por qué se toman las decisiones o por qué las organizaciones tienen determinados esquemas, esas empresas no tienen capacidad de atraer talento. Bien. Y Gabriel, sumando a esta pregunta, ¿no? Digo, bueno, no les gustaba la palabra retener de alguna manera, pero la historia, decía Luis, bueno, que me elijan todos los días. Que es más o menos como, no sé, como hoy conservar una pareja, ¿no? Digo, ¿cómo haces? Digo, tenés que elegir todos los días, las cosas van cambiando, el mundo cambia. Y las empresas también, y te cambian los gustos, las perspectivas. Sumando a lo que decía Luis, digo, si no le querés poner retención, ¿también es una elección que te elijan todos los días? ¿A eso, digamos, es la propuesta hoy de liderazgo? Sí, sí, indudablemente, yo coincido. Me gusta mucho más la palabra elección. Creo que uno, desde por ahí el líder, cómo se sostiene, y que creo que hoy el salir de tu casa y saber que tenés un montón de situaciones que a uno dentro de este juego serio les gustan, ¿no? Transitar, porque es una parte de que uno tiene como una defensa al día a día, al tomar decisiones importantes. Creo que trasladar eso, el hecho de la pasión, el hecho de la pertenencia, el hecho de mostrarles cuáles son las oportunidades. Entonces, yo creo que va desde ahí, desde el hecho de que cada persona sea protagonista. Hay un montón de situaciones y un montón de estos puntos que son muy importantes para mí, que las personas lo analizan y para elegirte son puntos que deben tener y que la empresa le debe ofrecer. Para mí eso es algo que es clave. muy, muy, muy importante y va desde ahí. Lo que es la parte económica hoy no decide totalmente, por supuesto que es una parte importante, pero bueno, de lo que uno genera y de lo que cada persona genera va a encontrar lo que es la parte económica. No creo que sea que alguien que piense que es ir por lo que es la parte económica sin priorizar cuál es su función. Y bueno, su función y tener claro cuál es su misión dentro de cada empresa. Es lo que lo va a llevar a poder determinar y encontrar el camino. Pero es importante que uno como líder y como una responsabilidad que va más allá de generar una empresa exitosa o no, también es una responsabilidad que uno toma y que realmente apasiona, y me parece que es ese el camino que hay que mostrar para que te elijan. Es como un Tinder permanente. Es como un Tinder permanente. Donde la seducción del empleado hacia la empresa y de la empresa hacia el empleado tiene que tener un match bastante seguido, ¿no? O sea, hay un trabajo de seducción. No se tiene que apagar la llama, digamos. El empleado Es tiene que ver que en el recorrido de la organización él puede hacer una diferencia, o ella, un impacto. Claro. Tiene que entenderlo, visualizarlo, ese impacto. Y la empresa también tiene que ver ese impacto para comprender y estar interesado de que ese colaborador le sigue brindando ese valor agregado que todos buscamos. Y cuando eso empieza a fallar, de alguna de las dos partes, se empieza a quebrar. Es muy importante, me parece, esto sí, del lado del empleado, que nosotros le podamos transmitir y forjar el concepto de empleabilidad. Porque nosotros no podemos garantizar jamás el concepto de estabilidad. Eso se perdió hace muchos años. Y creo que incluso las nuevas generaciones no lo valoran. Pero sí el de la empleabilidad, que se construye a través de la capacitación y el desarrollo, el aprendizaje permanente, la rotación por distintas posiciones, hace que vos cada vez estés mejor preparado para afrontar nuevos desafíos, nuevas responsabilidades en otras organizaciones, si ya ese match no es tan evidente. Y Antonio, esto también le podemos agregar que me quedo con algo que vos decías al principio, ¿no? Como yo te lo traduzco algo así como estar orgulloso de lo que estás haciendo. Como no ir al trabajo y tengo que hacer esto, sino como decir, bueno, esto que hago sirve para algo determinado. Porque en una corporación hay diferentes funciones.
yo siempre digo que es como un equipo de fútbol, ¿no? Necesitas al que mete los goles, pero también necesitas al arquero, el que te saca el lateral, necesitas a todos. Ahora, Tan así es que nosotros dentro de nuestra propia red de comunicación, que es como una especie de Twitter interno dentro de Syngenta, tenemos un hashtag que es Syngenta Proud, ¿no? Donde la gente ahí comparte abiertamente aquellas cosas que hizo o que vio en un tercero que lo hacen sentir particularmente orgulloso de pertenecer a Syngenta. mirá qué bueno. Nos quedan un poquito, 5 minutos nada más, pero les quiero hacer una última pregunta que va directo a ustedes, pero no para abajo, sino para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Con el contexto económico de la propia Argentina, bueno, las multinacionales, las empresas no pueden girar dólares, tienen un contexto por lo menos que no es habitual, no sabemos si va a seguir mucho tiempo, o se va a normalizar pronto, ojalá que pronto, pero no sabemos. Pero me imagino que ustedes como líderes también de sus empresas tienen que darle alguna explicación a los accionistas. ¿Cómo se hace para que el accionista le crea al líder de cada empresa los accionistas a nivel internacional para seguir apostando por la Argentina? Hacemos una recorrida, empezamos por vos. Vale. Mira, en nuestro caso, bueno, Manpower Group es una empresa global que tiene 70 años en el mundo y que en general su política de inversiones es a largo plazo, lo cual de alguna manera en ese sentido es beneficioso. Nosotros hace 55 años que estamos en Argentina y han sido muy poquitas las veces que hemos girado dividendos afuera, porque en general la política es reinvertir para seguir desarrollando el negocio local. Dicho eso, también vale la aclaración de que somos una empresa que cotiza en bolsa y el accionista está muy interesado y preocupado por lo que pasa en Argentina. Sobre todo cuando intenta entender decisiones que se toman localmente que no están en otras partes del mundo, que no hay puntos de referencia en otras partes del mundo. Y eso requiere de una habilidad importante, de una práctica de explicar cómo es la lógica de nuestro país, siempre apostando a algo propio de nuestra dinámica económica, ¿no? En una mirada a largo plazo, siempre estos cambios o estas turbulencias que vamos viendo no necesariamente tienen un impacto que hacen tomar decisiones difíciles. Pero sí, indudablemente es una de las tareas más complejas para los que lideramos organizaciones en Argentina. Gabriel, ¿para vos? Bueno, en nuestro caso no tenemos remesas en el exterior, pero bueno, mi visión es siempre optimista. Más allá del contexto, más allá de las situaciones que a uno lo ha hecho vivir históricamente, es complicado, ¿no? Pero siempre yo escucho que por ahí, porque históricamente es complicado, parece que fuera imposible. Yo no creo en los imposibles. Yo creo que hoy el hecho de Argentina, por supuesto, necesita ser más previsible. Indudablemente hay un montón de situaciones que se necesitan, pero bueno, la manera es aportar desde el lugar que uno está, el entender que uno tiene responsabilidades y el hecho de que tenemos que tener puntos en común, más allá de lo que es, y hablo en el contexto general país, uno ve que por ahí a veces la historia se vuelve a repetir y es ahí esos errores que no debemos cometer, porque esos errores son los que nos llevan en generaciones y en generaciones a no poder encontrar una solución, y creo que tenemos que tener un norte definido, más allá de las diferencias de criterios y de pensamientos, que yo creo que de esa diferencia se construye, y me parece muy importante verlo desde ahí. Uno como líder y los accionistas también hoy en Argentina asumen riesgos calculados, pero bueno, hoy Argentina te lleva una situación diferente en ese sentido. Pero bueno, el aporte está desde la función que cada uno cumple, de la responsabilidad que cada uno tiene, y es por ahí que creo que vamos a encontrar el camino, que en definitiva a veces parece imposible y que nos tendríamos que acostumbrar a manejarnos en este contexto para siempre, ¿no? Y yo no me conformo con eso. Para mí hay que empezar. Gracias. El último minuto se lo dejamos para Antonio. Creo que una manera de verlo es, sí,
creo que vos podés convencer, nadie te va a cuestionar quedarse o no quedarse en el país, porque son empresas que están hace muchos años, pero tal vez si tuviéramos otro entorno, el análisis sería qué oportunidades estamos perdiendo de atraer por no tener tal vez un clima más favorable hacia la previsibilidad. Ahora, esa previsibilidad también la construimos nosotros, porque hay una tendencia a poner todo en el lado de afuera, el gobierno, el Congreso, pero nosotros hacemos mucho por eso también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a todos. Seguimos ahora con el panel de finanzas digitales, que va a ser moderado por Ariel Cohen, editor de finanzas del Cronista Comercial. Gracias.